Bueno, quería compartir con vosotros una pequeña meditación. No, os prometo que mucho tiempo no voy a estar, más antes de las 4 de la tarde comeremos seguramente hoy. No te preocupes, Malafey, no. Si te tienes que levantar para comer, te levantas, ¿vale? Bueno, hay en esta semana leyendo la palabra me encontré con una mujer y su familia. Cuidado. Me encontré con una mujer y su familia y me encantó porque me habló directamente al corazón la palabra de Dios. Se encuentra en Hechos 16, 14 al 15. La mujer se llama Lidia. No sé si conocéis la historia de Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Es preciosa la historia. Yo me imagino a esta mujer adorando a Dios, pero ¿dónde estaría adorando Lidia a Dios para escuchar a Pablo? Estaba adorando a Dios en la calle, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Oyendo a quién? Oyendo a Pablo. Pablo no estaba en su casa, porque dice que más adelante, una vez que ella fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Estaba afuera, en la calle, adorando a Dios. Ella estaba afuera en la calle, adorando al Señor. Pero el Señor Dios, cuando uno adora con todo tu corazón y con toda tu alma, hace algo muy especial en nosotros. Y fijaros lo que hizo. Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, cuando estamos adorando a nuestro Padre Celestial, el Señor abre nuestro corazón para que estemos atentos a lo que Él nos tenga que decir. Y qué importante es poder estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en estos momentos. En estos momentos de crisis, en estos momentos en el cual estamos viviendo un tiempo de dificultad, no solamente a nivel municipal, ¿no?, sino a nivel local, sino a nivel mundial. Estamos viviendo algo muy grande que dicen los expertos que después de la Segunda Guerra Mundial es la crisis más grande que ha habido en el mundo. Estamos viviendo y estamos pasando por una crisis grande. En este tiempo de dificultad, el Señor nos quiere decir algo. Dios quiere decirnos algo a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que queremos escuchar de la palabra de Dios y de los que tenemos al Señor en nuestro corazón. Y quiere hablarte no a nivel grupal solamente, sino a nivel de individuo. Quiere hablarte a ti personalmente. Quiere hablarte a tu corazón. Y quiere que aprendas algo. No sé qué. Tenemos que aprender cada uno. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que aprender algo en este tiempo. Y Dios quiere enseñarnos. Dios quiere hacer como hizo con Lidia, que estaba oyendo. Él va a abrir nuestro corazón para que estemos atentos a lo que Él quiere decirnos en este tiempo. Es tiempo, hermanos, de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, particularmente, porque cada uno de nosotros, cada individuo es distinto.
es diferente. Cada uno está luchando con sus propias cosas. Porque nosotros podemos ver la fachada del hermano, pero el interior, lo más profundo de la persona, no la podemos conocer. Solamente Dios conoce por lo que nosotros estamos luchando y por lo que lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Entonces, y decimos, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para escuchar la voz de Dios? Este versículo, pues, te lo aclara. Lidia estaba adorando a Dios. Lidia estaba adorando a Dios. Una buena manera de adorar a Dios es irte a tu cuarto a solas, ponerte de rodillas y solamente estar en silencio. En silencio, meditando la palabra de Dios, que Él nos hable. Y seguramente que en ese tiempo de intimidad con Él, Él va a abrir tu corazón y te va a hablar. Y te va a hablar. Y vamos a aprender a hacer pues lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Cada uno de los que estamos aquí tiene algo que hacer para Dios en este tiempo. No solamente hacia el exterior, hacia los demás, sino hacia uno mismo. Cambiar algo. Buscar esa comunión íntima y perfecta con Dios. Es tiempo de apartar todo aquello que no nos deje tener una comunión perfecta con Dios, porque la única forma de poder escuchar realmente la voz de Dios, que Él nos hable directamente a nuestro corazón, es apartar todo aquello que no nos deja tener una comunión íntima con Él. Para poder yo realmente escuchar lo que mi madre me quiere decir, tengo que estar atenta a lo que ella me dice. Yo soy una persona muy despistada. Yo soy una persona que tú me hablas y quizás no me entere de lo que me estás diciendo. Y a lo mejor has tenido una conversación conmigo y te he preguntado al final de la conversación qué, porque he estado pensando otra cosa. No he estado pensando lo que tú me estás diciendo. Me cuesta trabajo. Soy un poco despistado en ese aspecto. Porque se me van las cosas soy un poquillo majareta y se me va un poquito. Pero es tiempo ahora de estar atento y de no pensar en otras cosas que solamente pensar en nuestro Dios. Escuchar la voz de Dios es algo muy importante. Es algo muy, muy importante. Fijaros cómo se glorificó el Señor ese día. Yo no sé si fue ese día, al otro día, pero fue rápidamente. Esta mujer escuchó lo que Pablo tenía que decir, lo que Dios tenía que decir, y se bautizó. Y cuando dice aquí, y cuando fue bautizada, y su familia. No sé si se está refiriendo a que ella fue bautizada y toda su familia fue bautizada, o que una vez que ella fue bautizada, su familia también quería que ellos estuvieran en su casa. No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que la palabra de Dios nos dice que ella fue bautizada. Ella escuchó la voz de Dios. Ella estaba en la calle adorando a Dios y escuchando. Y el Señor abrió su corazón, estuvo atenta a lo que la palabra de Dios le tiene que decir y se bautizó. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Es muy bonito este texto, esta historia es preciosa. Dios se glorifica cuando nosotros lo escuchamos. Cuando nosotros escuchamos realmente la voz de Dios, Dios se glorifica con nosotros. ¿Y qué creyente no quiere que Dios se glorifique con nosotros? Todos los creyentes, ¿verdad? Todos los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse.
tenemos que ser prontos para oír. Tenemos que estar atentos en este tiempo a lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que estar muy atentos, porque Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, quiere hablarnos directamente a nuestros corazones. Quizás aquello que Dios quiere que cambies de tu vida en este tiempo se pueda lograr. Dice en Lucas 11:28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino guardarla. Cuando aquí se refiere la palabra de Dios a guardar la palabra de Dios, se está refiriendo a que la obedezcamos. No que cojamos la palabra de Dios, la escuchemos y la guardemos en nuestro corazón para nada. Cuando nosotros guardamos algo en nuestro corazón, ¿para qué es? Para obedecerlo. Entonces, aquí dice que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica y la obedecen. Dice en Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado, es dichoso, es feliz, es aprobado. El entendido en la palabra hallará el bien. ¿Quién es el entendido en la palabra? El que se sabe la palabra de Dios de memoria. El que lee todos los días la palabra de Dios. El entendido de la palabra de Dios es el que la guarda en su corazón y la pone por obra. Ese es el entendido de la palabra de Dios. No podemos leer la palabra de Dios, escucharla, decir que nos regocijamos con ella y luego no obedecerla. La palabra de Dios está para obedecerla. La voz de Dios está para obedecerla, y en este tiempo, más que nunca, debemos de escuchar la voz de Dios. Y aquí llegamos a un texto precioso que se ha escogido muchas veces para evangelizar, pero estudiando la Biblia, yo me doy cuenta que no le está hablando el Señor a la gente no creyente, le está hablando el Señor a los creyentes. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra va dirigida a la iglesia de la Odisea, a los hermanos de la Odisea. Dice en los siguientes versículos 3:20 y el 21 dice, fijaros, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra está dicha para las iglesias. Hermanos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y nosotros no le abrimos la puerta? ¿Cuántas veces? Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué precioso es poder cada día tener una cena espiritual con Dios. Pero para poder tener cada día una cena espiritual con Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar que Él nos está llamando a la puerta y debemos abrirle para que Él entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Muchas veces el Señor está a la puerta llamando y no la abrimos porque no nos conviene lo que el Señor nos quiere decir en ese momento. Y es verdad, y es la realidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos imperfectos, porque estamos en la carne y la carne tira mucho. Es por eso que debemos debilitar la carne
y darle crecimiento a nuestra vida espiritual, para que cuando Dios llame a nuestra puerta, nosotros le abramos la puerta y Él entre y podamos cenar con Él. Es muy importante, hermanos, es muy importante oír la palabra de Dios. Muy importante retener la palabra de Dios en nuestros corazones para luego poder llevarla a la práctica. Dice la palabra de Dios en Malaquías 2:2: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Este texto es precioso, hermano. Ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Si no oyereis y si no decidís de corazón las cosas que tenemos que decidir para Dios, las tenemos que decidir de corazón. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Debemos decidir con nuestro corazón darle gloria a nuestro Padre Celestial. Qué importancia y qué importante es poder oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchamos la palabra y no la retenemos, si escuchamos la palabra y no la obedecemos, no tiene sentido lo que estamos haciendo, hermanos. Tenemos que recibir la palabra para ponerla en práctica. Es decir, tenemos que ser hacedores de la palabra. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír la palabra de Dios, pero ponerla en práctica, hacer lo que Dios nos pide que hagamos en cada momento. Es muy importante poder tener una comunión perfecta con Dios, poder oír la voz de Dios, pero ponerla por práctica en nuestras vidas. No solamente nosotros oímos la voz de Dios, sino que Dios nos oye. Dios oye cuando su pueblo le pide, le clama y tiene una comunión bonita con Él. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué bueno, ¿verdad? No solamente nosotros oímos la voz de Dios para guiarnos en una vida espiritual como a Él le agrada, sino que Él, cuando tenemos esa comunicación directa y fluida, Él nos oye. Hablamos directamente con Él. Nosotros lo oímos y Él nos oye a nosotros. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que tener claro que hay veces que pedimos cosas que no vienen a nuestra vida. Pero no es porque Dios no nos oiga, sino porque no es la voluntad de Dios. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Fijaros, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Pero ¿cómo vamos muchas veces a la presencia de Dios? ¿Vamos realmente queriendo escuchar a Dios? ¿Realmente tenemos la fe suficiente para decir que Dios nos oye y nos contesta? El Señor nos oye. El Señor no es hombre para que miente. La palabra dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
Dios escucha todas nuestras peticiones y todos los deseos de nuestro corazón. Él sabe realmente por todas las circunstancias por las que estamos pasando. Y Dios escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestros ruegos. Él escucha todas. Dice el Salmo 116, 1, 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Amo a Jehová. ¿Quién no ama a Dios? ¿Quién no ama la palabra de Dios? Porque si no amamos la palabra de Dios, si no amamos a Dios, no tiene sentido nada. Lo primero, lo primordial es amar a Dios sobre todas las cosas. Primero, amo a Jehová, amo a Dios. Y dice el salmista, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Él inclina su oído a nosotros y nos escucha. A veces parece que está muy lejos de nosotros y que le suplicamos, le pedimos y no salimos de la circunstancia en la que estamos. Pero Él está muy atento a lo que nosotros le tengamos que decir. Él pone nuestros oídos y escucha nuestras súplicas. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Qué importante es oír la palabra de Dios. Estamos hablando de la importancia de escuchar la voz de Dios. Dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es muy importante. Para que nuestra fe sea fortalecida, tener una comunión directa con Dios y poder escuchar la voz de Dios. Porque ahí es donde viene la fe. Ahí es donde crece nuestra fe. Ahí es donde cuando vienen dificultades, cuando vienen tormentas, es cuando vemos que Dios es el que lleva el timón de nuestro barco. Ahí cuando nosotros estamos muy apegados a Él, vemos cómo Él nos está protegiendo. Ahora, cuando nos alejamos de Él, es cuando nuestra fe decae. Y en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos en el que el COVID-19 está haciendo estragos en el mundo, es tiempo de tener fe en Dios y de que Él va a cambiar esta situación en el mundo. Quizás este pueblo, este mundo occidental necesitaba